Ok, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues ahora, me permito hacerles un video para analizar un poco el manual de citas y referencias, ya que muchas personas pues tienen como cierta dificultad para comprender cómo funciona el manual de citas y referencias. Recuerden que es muy importante aprender a utilizar las citas y las referencias para que sus actividades no sean calificadas con plagio. Primero que nada, vamos a ver un poco de la información que se nos proporciona. Miren, aquí tienen un índice. En este índice ustedes pueden identificar rápidamente el tipo de información que necesitan. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo se cita un recurso de la plataforma, en el índice me indica que está en la página número 28. Así es como ustedes también evitan como sentirse un poco desorientados con tanta información y pues al identificar la página, pues ya simplemente van a esa página y comienzan a leer la información que necesitan. Bueno, pues aquí primero nos explican que este manual es una adaptación del estilo APA para citas y referencias. La elaboración de escritos académicos es una actividad que está presente en la trayectoria de formación. Sin embargo, se pueden dar un sinfín de prácticas que pueden o no favorecer el desarrollo de habilidades para la construcción y evaluación de las actividades de aprendizaje. En este sentido, el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea, SEP, tiene la responsabilidad de desarrollar líneas que favorezcan a la comunidad educativa en el entendimiento de los elementos estructurales con los cuales se debe elaborar los textos académicos y de esta manera acercarnos al cumplimiento de los aprendizajes esperados especificados en nuestra trayectoria formativa. Aquí pues nos explican un poco de la importancia de aprender a citar y a realizar nuestras referencias en formato APA. Aquí también nos dan un poco más de información. Es importante que se tomen por lo menos un ratito para leer esto, porque incluso aquí les dan un link que los lleva hacia el protocolo de prevención, atención y aplicación de medidas disciplinarias para los casos de plagio académico que se presenten en el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea SEP. Es decir, que esto es las reglas, por así decirlo, del plagio. Si ustedes cometen plagio, ahí les explican las consecuencias. Incluso ahí les indican que si un estudiante acumula menos 350 puntos negativos, este estudiante será dado de baja parcial para ser enviado al curso CETAO. Ahorita, en un ratito, les explico lo que es el CETAO. Pero sí es importante que lean este comunicado. ¿Para qué? Para que ustedes sepan que si ustedes hacen plagio, obviamente van a tener una sanción. Y bueno, aquí les explican las claves para la escritura académica. Son recomendaciones para escribir textos académicos sin incurrir en plagio. Busca información en diferentes fuentes confiables. Recuerden que en un video anterior ya les había explicado las características para identificar una fuente confiable. Bueno, pues esta debe de contar con el nombre de autor, fecha de publicación, información objetiva y debe de agregar sus fuentes de consulta. También es importante que tenga una buena ortografía. Alguno de estos elementos puede faltar, pero si la fuente, por ejemplo, viene de una página como por ejemplo la UNAM,
no tiene a lo mejor el nombre de autor como una persona física. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es tomar como autor pues el nombre de la universidad, la UNAM. Yo al ver, por ejemplo, una página de la UNAM, yo luego puedo identificar pues que al ser información de una universidad, obviamente es confiable, pero si yo, por ejemplo, eh, veo que la información es de Wikipedia, pues obviamente puede no ser tan confiable porque en Wikipedia cualquier persona puede editar la información. Cualquier persona, yo, ustedes o cualquier persona puede hacerlo. Por lo tanto, no se considera que sea una fuente confiable Wikipedia. Bueno, y aquí también les dan otras recomendaciones. Es importante que lean. Vamos a tratar como de no extendernos mucho en cada explicación para que el video también no se haga muy largo y puedan entenderlo. Aquí miren, por ejemplo, esta parte también es muy importante porque aquí les enseñan lo que son las abreviaturas y lo que significan. Por ejemplo, hemos visto que en algunas referencias está esta abreviatura que dice S.F, lo que significa que la página no cuenta con una fecha de publicación, por lo tanto se utiliza la abreviación S.F, que significa sin fecha. Aquí de hecho se los explica. Miren, ¿sabes qué significa? Quiere decir sin fecha y la hemos presentado para ti como una abreviatura. Seguramente también te has preguntado cuál es la diferencia entre abreviatura, sigla y acrónimo. Aquí les explican lo que es una abreviatura, que sería como esta y como esta. Es una abreviatura. Lo que es una sigla, por ejemplo, la CNDH, son las siglas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y lo que es un acrónimo. CONACULTA es el acrónimo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y aquí les dan más ejemplos. Bueno, ahora aquí les dice, diferencia entre cita, referencia, fuente y bibliografía. Creo que muchos de nosotros hemos tenido esa pequeña confusión. Pensamos, por ejemplo, que la cita y la referencia es lo mismo y no es lo mismo. Aquí, por ejemplo, les están explicando que una cita es una idea que se retoma de otro texto para sustentar ideas propias. Es decir, que sí se puede copiar información tal cual está escrita de la fuente de información en donde yo estoy investigando. Puedo retomar tal vez un párrafo o 5 líneas y la puedo pegar, copiar y pegar, pero le tengo que dar el formato de cita, la tengo que poner entre paréntesis la información que copié y pegué y cierro los paréntesis y adelante tengo que darle créditos al autor de esa información que yo copié y pegué. Tengo que poner su nombre y la fecha en la que se publicó. De esta manera, así yo le estoy dando créditos a ese autor y no estoy cayendo en plagio. En la parte de la referencia nos dice que es la descripción específica de la fuente citada, en la cual se indica la autoría, la fecha, el título de la obra, el enlace cuando se trata de un material en Internet, entre otros elementos específicos. Es decir, que la referencia es lo que ustedes realizan al final de sus actividades. Es la lista de sus fuentes de información donde investigaron para realizar esa actividad, en donde ponemos la fecha
perdón, el nombre del autor, la fecha de publicación, el título, el nombre del sitio, la fecha en la que se consultó y el enlace. Normalmente utilizamos enlaces porque al ser estudiantes en línea, pues todo lo retomamos prácticamente de internet. Esa es la referencia, entonces aquí ya vemos la diferencia de lo que es una cita y una referencia. Obviamente que si yo retomo información de una página y agregué mi cita, o sea, lo que les explicaba hace rato, si yo, por ejemplo, copié un párrafo de una fuente y la agregué como cita, le di los créditos a ese autor, esa fuente de donde tomé esa cita la voy a agregar aquí en la lista de mis referencias. No la voy a omitir, no por el hecho de que ya la haya yo citado en el texto, ya no la voy a poner en la lista de las referencias, se debe de agregar. Y bueno, pues aquí también les explican lo que es la sección de las referencias. Lo que es una fuente de información y la bibliografía. La fuente de información son todos los medios de comunicación de los cuales se puede tomar información, por ejemplo, libros, audios, videos, imágenes, entre otras cosas. La bibliografía incluye principalmente las referencias que se consultaron o tomaron como base para escribir el documento, ya sea que se hayan citado o no, es lo que les decía. La bibliografía se compone de las referencias y de la cita. En el caso de que no haya yo utilizado ninguna cita, no importa. Al final tengo que agregar mis referencias y hacer mi lista de bibliografías. Bueno, a ver, vamos a tocar como los puntos más importantes. Por ejemplo, aquí están los diferentes tipos de citas. La cita dice aquí, utilizar los textos que elaboró alguien más implica reconocer o dar el crédito a quien generó dicho conocimiento por medio de la citación, lo cual es un acto de mucha responsabilidad. Es importante mencionar que toda la información contenida en un documento se considera de autoría propia, por lo que es necesario que cites las ideas que retomas de otras personas o instituciones para que quienes lean tu texto distingan las tuyas. Entonces, tenemos que son las citas directas e indirectas, en donde una cita directa es retomar con exactitud las ideas de alguien más. Existe la cita corta y la cita larga. Y tenemos por el otro lado la cita indirecta. Dice, si retomas la misma idea y la reincorporas con tus palabras, es decir, con una redacción distinta al texto y sin alterar su sentido, a esto se le conoce como una cita indirecta. Esta no se escribe entre comillas. En cambio, la cita directa sí se escribe entre comillas porque en la cita directa se copia la información tal cual está escrita. En la indirecta puedo yo cambiar o utilizar el parafraseo, pero dándole créditos al autor. Ahora, vamos a buscar, bueno, esta parte de la paráfrasis tengo ahorita una presentación que les voy a explicar. Déjenme ver cuánto tiempo tengo. Ok, bueno, en esta parte, aquí nos dice que tenemos las citas narrativas y parentéticas. En las citas narrativas se debe colocar el nombre del autor seguido del año entre paréntesis como parte de la oración en la que integres la cita directa o indirecta. Y de hecho, aquí nos dan palabras que podemos usar como ejemplos. Por ejemplo, podemos utilizar de acuerdo con, tal como afirma. Esto es para las citas
indirectas, lo que son expresiones. En las citas directas utilizamos palabras como señala, afirma, menciona, según. La cita parentética, en ella se va a utilizar el paréntesis después del texto citado para colocar los datos de la fuente, que sería el autor y el año. Aquí nos dan ejemplos. Por ejemplo, el autor es Soto Rodríguez y el año en el que publicó la información pues fue en el 2012. En una cita narrativa podemos utilizar lo que nos dieron como ejemplo de acuerdo, o podemos usar tal como afirma, en la opinión de, como expresa, citando a juicio de. O sea, aquí pueden elegir. Por ejemplo, vamos a usar tal como afirma. Vamos a cambiarle aquí un poco para ver si queda un poco más claro. En lugar de poner de acuerdo, voy a poner tal como afirma Soto Rodríguez, 2012, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. En la cita narrativa, en la cita parentética, voy a poner al autor al final de la cita. Se dan cuenta que en esta parte de la narrativa va primero, o sea, se le da primero el crédito antes de lo que mencionó, y en la parentética el crédito se le da al final. Ajá. Entonces, en la cita parentética vamos a poner entre paréntesis el apellido o el nombre del autor, el año. Y en esta parte de la parentética va dentro del paréntesis. En la parte de la cita narrativa va solamente el año entre paréntesis y el nombre va así sin ningún paréntesis. Analicen esta información que les puede ayudar mucho para crear sus citas. En la cita directa es lo mismo. Se le puede dar créditos antes de la cita o al final de la cita. Ajá. Entonces, en la cita directa vamos a usar lo que son las palabras, que son estas: señala, afirma, menciona, según, sostiene, para y propone. Entonces, aquí nos dan un ejemplo: Soto Rodríguez, 2012, afirma, pero puedo cambiar la palabra afirma por señala o por menciona. Entonces, bueno, vamos a poner señala. Soto Rodríguez señala, cambia esta palabra, solamente como dándoles un ejemplo de que no necesariamente tiene que ser esa, que el plagio, y ya se pone entre comillas lo que se copió tal cual, y se pone la página de donde se obtuvo. Obviamente en el caso de que tenga, pero si no, pues no pasa nada. Este dato no lo pueden omitir si no cuenta con números de páginas. Supongo que eso lo tomaron de algún libro electrónico o algo así. Entonces, en esta parte de la parentética, de la cita directa parentética, se le da el crédito al final y va entre paréntesis, ¿ok? Bueno, ahora voy a ir a la parte de las referencias. Aquí. Bueno, lo que les acabo de explicar ahorita es la cita, que es cuando copiamos información tal cual está escrita, ¿ok? La referencia es la fuente de donde se obtuvo esa información. ¿Cómo lo voy a agregar en mi lista de referencias o en mi bibliografía? Aquí, de hecho, les dan hasta un ejemplo y les dan los datos que debe de llevar, como el autor. Y de hecho aquí les dice que para poder lograr ustedes crear sus referencias, pueden cuestionarse: ¿quién es el responsable de esta obra? ¿Cuándo se publicó esta obra? ¿Cómo se llama esta obra? ¿Dónde puedo recuperar esta obra? Pueden hacerse esas preguntas para poder obtener su referencia. Yo les traje aquí un ejemplo de esta página. Lo vamos a hacer desde cero.
también les traía un ejemplo de los recursos, pero ahorita vamos en esa parte. Lo voy a borrar. Tengo aquí la página. Entonces, esta página, por ejemplo, si yo obtuve información de aquí, pues ya terminé mi actividad, ya voy a hacer mis referencias. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok, voy a ver quién es el autor. En este caso es Claudia Díaz o La Barrieta. Pueden tomar todo el nombre completo, los dos apellidos, o pueden solamente tomar un apellido que es el primer apellido y el nombre. En este caso, yo voy a tomar el primer apellido y lo voy a agregar aquí. Ok, se llama Claudia. Perdón. En esta parte, bueno, algunas personas ponen el nombre completo o algunas otras lo ponen con abreviación. Pues es que eso ya es más que nada, puede ser como a criterio, ¿no? De cada persona. Yo considero que ambos pueden ser válidos. Por ejemplo, yo utilizo un generador de referencias que se llama Graphiati, en el que me las marca así, con abreviación. Por lo tanto, pues yo pienso que puede ser correctamente de ambas maneras. Entonces, bueno, este es el que yo utilizo. Bueno, no sé, muchos de ustedes ya saben que soy egresada de prepa en línea CEP y actualmente estoy estudiando el segundo semestre de la licenciatura en Derecho y Criminología y a nosotros pues aquí nos piden el formato APA también. Entonces, este video lo voy a subir a YouTube y en la descripción les voy a dejar el enlace de esta página por si les interesa. Solamente les quiero como hacer un comentario. Esta página genera la referencia, pero lo que sí no les agrega es la fecha de consulta. Eso se lo tienen que poner de manera manual. Pero todo lo demás lo hace bien, solamente es ese detalle que no agrega la fecha de consulta y pues deben de poner su fecha de consulta. Entonces, ok, la fecha de publicación fue el 25 de abril del 2019, entonces en esta parte les quiero dejar en claro una cosa. En el formato APA se utilizan puntos para separar datos. No sé si recuerdan que en el formato Chicago, el formato anterior que les pedía Prepa Línea CEP, se utilizaban comas. Y ahorita que ya les volvieron a cambiar al formato APA, muchas personas siguen utilizando comas o incluso hay personas que mezclan puntos, comas y la verdad es que esa es una manera incorrecta de agregarle nuestras referencias. En el APA son puntos, en Chicago son comas. ¿Y? Ok, bueno, entonces la fecha va entre paréntesis. Cerramos nuestro paréntesis y agregamos nuestro punto para poner el título del artículo. Y según el formato, perdón, según el manual de prepa línea CEP, este va en letras cursivas. Ahorita lo vamos a ver. Miren, aquí les dan ejemplos y este va en letras cursivas, ¿ok? Bueno, ahora vamos a poner el sitio, el nombre del sitio que es la UNAM. ¿Se acuerdan me parece que sí les expliqué la parte de las siglas y de las abreviaciones? Bueno, ustedes pueden poner el nombre del sitio, en este caso pueden poner las siglas, que es UNAM. O pueden poner el nombre completo, Universidad Autónoma de México. ¿Ok? Eso ya es como opcional, pero voy a poner UNAM. Punto. Ahora voy a poner la fecha en la que consulté la información. Consultado
y pongo mi fecha. Puedo poner la fecha como está aquí, que sería abreviado abril 14, 2023, o puedo poner 14 de abril del 2023. También es válido. Y ahora vamos a poner nuestro enlace. Creo que ya no me falta ningún dato. Entonces, copiamos el enlace y lo pegamos. Damos un espacio para que se marque nuestro link y nuestro asesor pues ya pueda dar nada más control más clic para que lo guíe a el sitio de donde obtuvimos la información y verifique que la fuente es una fuente confiable. ¿Ok? Bueno, pues aquí ya tenemos una referencia de una página y vamos a también ver, por ejemplo, los recursos de la plataforma, cómo se necesita. Bueno, obviamente, analicen también esta información, esta que les dan aquí. Ahorita les están pidiendo lo de la sangría francesa, el enlace, la fuente, la fecha, ok. Vamos a la parte de los recursos de la plataforma. A ver. Aquí. Aquí les están dando ejemplos de cómo citar, por ejemplo, un PDF interactivo. Por ejemplo, aquí les dan este ejemplo. Lo voy a copiar y lo voy a pasar para acá. Si yo obtuve información de un recurso que obviamente para realizar mis actividades tengo que leer mis recursos, pues obviamente tengo que citarlos y si es que copié información tal cual, pongo mi cita. Si no, pues solamente pongo mi referencia porque al final de cuentas tuve que leer mis recursos para poder realizar la actividad. Es como una guía. Entonces, si necesitan agregar su referencia de un recurso, pues lo pueden hacer de esta manera, poner prepa en línea C.S.F sin fecha, o pueden poner la fecha, el año en el que se les da la información, que sería 2023, pueden poner el año o sin fecha. Ambos son válidos. Y el título del recurso, así como el módulo, y este es el nombre del módulo. Y enseguida por plataforma de aprendizaje. Aquí nos faltaría la fecha de consulta y el enlace, obviamente. Entonces vamos a poner la fecha de consulta y listo. Ahora, se preguntarán algunos, ¿y cómo sé cómo se llama el módulo? El módulo 4 se llama textos y visiones. Cada módulo cuenta con su nombre, por así decirlo. Ustedes tienen acceso a un mapa curricular, que es este. Déjame ver cuántos minutos llevo. Okay. Es este, en donde les dan el nombre de cada módulo. Vamos a esperar a que se cargue. Y aquí, si se dan cuenta, el módulo 1 se llama Tecnología de Información y Comunicación. También lo tienen en la parte de su campus, por si tienen algunos, me parece que sí les aparece ahí. Pero sí, bueno, en caso de que no esté o algo así, porque ya no recuerdo si sí está, les soy muy honesta, pueden verificar el nombre en la parte de mapa curricular. Entonces, como dijimos, en el artículo, perdón, en el recurso que yo cité ahorita, perdón, que yo referencié en el ejemplo que les estoy dando aquí, es un poco confuso la cita con la referencia. Es lo que les mencionaba, que muchos confundimos la cita con la referencia, pensamos que es lo mismo y no es lo mismo. O sea que la cita es cuando se toma información tal cual está escrita, que sí se puede hacer, y les damos el crédito al autor. Y de donde obtuvimos esa cita, obviamente vamos a agregarla en la lista de nuestras referencias.
para, pues, dar créditos, ¿no? Y bueno, entonces, dijimos que el módulo 4 se llama Textos y Visiones. Aquí lo podemos corroborar, Textos y Visiones del Mundo. Bueno, aquí me faltó esto del mundo. Si yo, por ejemplo, quisiera citar un recurso, y bueno, perdón, dale con lo de citar. Si yo quisiera referenciar un recurso del módulo 5, pues obviamente voy a poner módulo 5, argumentación. O si es del módulo 7, mi vida en otras lenguas. Entonces, igual en la descripción les voy a dejar este enlace por si no saben en dónde está, ahí se los voy a dejar, este y el del generador, por si les sirve. Y pues aquí ya nada más faltaría el link del recurso, ¿vale? Ahora voy aquí a explicarles esta parte de, en el caso de que ustedes tengan que agregar una referencia de alguna actividad de ustedes mismos, tienen que también ponerla en sus referencias porque también existe el autoplagio. Esto se da más en la parte de los módulos 22 y 23, que ya no hay tanta investigación, sino que ya ahí se trabaja por fases. La fase, por ejemplo, cada fase se va guiando de la fase anterior. Por ejemplo, mi fase 1 me va a servir para desarrollar la fase 2, 3, 4, 5, 6 y hasta la fase final, ¿ok? Entonces, obviamente voy a tomar información de las fases anteriores para poder realizar la siguiente fase. Y de hecho aquí les dan el ejemplo de cómo agregar la referencia de las fases. Si, por ejemplo, yo tomé información de la fase 7, pues aquí voy a poner prepa en línea sin fecha o voy a poner el año en la que realicé la fase, que es un ejemplo en el 2023. Fase 7, análisis de mi proyecto, módulo 22 o módulo 23, porque también en el 23 son fases, y el nombre del módulo y esta parte de plataforma de aprendizaje, pues es un requisito, por así decirlo, porque si se dan cuenta también aquí en la parte del módulo 4 también dice plataforma de aprendizaje. Significa que estamos obteniendo la información de nuestra plataforma de aprendizaje. ¿Ok? Y bueno, aquí les dan también ejemplos de cómo agregar una referencia de foro, un ejercicio, un cuestionario, y más abajo incluso les dan ejemplos de cómo agregar una referencia a pie de imagen, porque muchos asesores ya les están pidiendo que también pongan las referencias de las imágenes que obtienen de Google, y aquí miren, les dan también ejemplos, retomada de y el año, ¿ok? El título de la imagen, por ejemplo, en esta página, si yo quisiera tomar esta imagen, pues la voy a guardar y de aquí obtengo los datos de la imagen. Por ejemplo, pongo la imagen, voy a ver si me deja copiar porque es que mi computadora ya está un poco viejita. Pues no me dejó. A ver, la voy a tener que guardar. Déjenme parar esto un poco para que no se haga tan largo. Ok, continuando con la parte de cómo referenciar una imagen, esta es la imagen, ¿no? Bueno, yo ya aquí tengo mi imagen. Lo que yo siempre hago es agregar un cuadro de texto para que la información esté justo debajo de la imagen y obviamente ya después le quito los bordes y el relleno. Entonces, según el manual de citas y referencias, podemos hacer nuestra referencia de la imagen poniendo retomada de
por ejemplo, puedo poner aquí, esta imagen la tomé, acuérdense que de aquí, de la página de la UNAM. Entonces, a ver, dice nota retomada. Entonces voy a poner nota retomada de UNAM y el año que me parece que es 2019. Vamos a ver. Sí, ok. Y bueno, le quito el relleno, le quito el contorno y ya tengo aquí pues una imagen con la referencia de donde la obtuve. Y de esta manera pues pueden hacerlo. Entonces yo les doy este ejemplo y ya ustedes se encargan de hacerlo cada vez que su asesor les pida. Bueno, ahora me voy a ir a la parte, les hice esta presentación, a la parte de lo que es la paráfrasis. La paráfrasis se refiere a explicar las ideas de un autor con nuestras propias palabras, conservando el sentido original del texto. Nos sirve para comunicar la idea de un autor expresándola con nuestras propias palabras, aunque respetando el crédito al trabajo realizado por el autor original. La paráfrasis no es un resumen y menos una síntesis, es decir, que se asimile de la información de un texto. No voy a resumir, sino voy a leer y lo que yo entienda de lo que leí lo voy a explicar con mis propias palabras. Aquí, ¿cómo se realiza? Paso 1. Lee el texto original para introducirte en el tema. Esto te permite iniciarte en la temática de qué trata el texto. Paso 2. Identifica la idea principal y las ideas secundarias del texto. Una idea principal expresa la esencia del mensaje del autor y determina la causa principal del desarrollo de las ideas o hechos subsiguientes. Paso 3. Reemplaza las palabras e ideas por otras asignando tu propia redacción. Antes de realizar este paso, es aconsejable releer el texto las veces que sean necesarias y buscar los significados y sinónimos de conceptos que no conocemos. Hay palabras que a veces no sabemos qué es. Pueden ir ahí a poner en Google qué significa tal y ahí les aparece, incluso les da hasta sinónimos. Paso 4. Lee la paráfrasis y compárala con el texto original. Es decir, que ya que terminaron de escribir su actividad, lean y comparen si no se parecen. Y al finalizar, cuestiónense. El nuevo escrito resguarda el sentido y coherencia original, es decir, que si tienen la misma esencia de lo que el autor quiso decir o la misma idea o habla de prácticamente lo mismo, aunque con diferentes palabras. Ejemplos de paráfrasis. Este es el texto original. El texto original dice así: podemos definir una tarea como un conjunto coherente de actividades, pasos, operaciones, elementos comportamentales que conduce a un estado final observable y medible. En la realización de una tarea se da siempre una secuencia en las ejecuciones, aunque en algunos puntos de la secuencia puede existir varias alternativas posibles. Ese es el texto original. En la paráfrasis, como yo lo puedo explicar, sería, y si se dan cuenta, ya está hasta reducido de todo lo que decía el texto, ¿ok? Dice, la tarea es una ruta flexible de pasos conducentes al logro de una meta formativa y evaluable. Esta línea y media literalmente está diciendo todo lo que dice este párrafo. Entonces,
En la paráfrasis vamos a explicar con nuestras propias palabras el texto original, sin obviamente caer en el plagio. Como les dije en el paso 4, no, en el paso 3, puedes buscar sinónimos o conceptos para poder hacer tu paráfrasis y no pues copiar palabras que sean tan similares o iguales, porque luego por una palabra los andan calificando por plagio y la verdad es que también se me hace muy exagerado, honestamente. Bueno, ¿qué pasa si copio? Si yo copio información tal cual, si no agrego mis referencias en formato APA, si solamente vengo, porque la verdad es que muchos hacen esto. Hacen esto, miren. Terminan su actividad y lo que hacen es agarrar y pegar una lista de enlaces. Y ya, con eso ustedes creen, no, pues yo ya puse mis referencias, estas son mis referencias, ok. Y ya, mandan su actividad y ¿qué creen? Pues que les califican con plagio. Y luego dicen, ay, pero ¿por qué me calificó con plagio si yo puse mis fuentes de consulta? Sí, sí pusiste tus enlaces, pero tus enlaces no dicen nada. Tus enlaces no están con una estructura, por así decirlo. O sea, tienen que poner los datos de la fuente de información, porque si ustedes nada más vienen y pegan enlaces, realmente eso no dice nada. Y sí es motivo para una mala calificación. ¿Ok? Entonces no se vale agarrar y pegar enlaces y ya con eso yo ya justifiqué mi información. No es ninguna justificación, eso no es nada. Esto, si yo fuera profesora, que no lo soy, pero espero en un futuro serlo, no me dice nada, a mí no me dice nada. O sea, no puedes venir y pegar enlaces así. O sea, para eso se les da el manual, para que ustedes aprendan a darle esta estructura de datos que cuenta la fuente, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esta estructura, ponerle el nombre del autor, la fecha de publicación, el título, el sitio, la fecha de consulta y el enlace, ustedes ya están haciendo su referencia de manera correcta y pues ya no deberían de tener problema, ¿ok? Bueno, me regreso acá. Entonces, pues el plagio es una forma, es una práctica antiética, el robo de ideas, ¿ok? Y puede traer consecuencias. Por ejemplo, en el caso de Prepa en línea, ¿qué consecuencias puede traer si yo hago plagio? Si no pongo mis citas, si no pongo mis referencias, si nada más vengo y copio y pego links. Bueno, puedes provocar que te den de baja parcial y se solicite cursar el curso CETAO. ¿Qué es el curso CETAO? Es el curso de escritura de textos académicos originales, en donde se le manda al estudiante que ya acumuló menos 350 puntos. Es decir, ustedes por cada actividad que les califican con plagio, en su rúbrica, de hecho, vienen los niveles de plagio. Entonces, por cada nivel les dan ciertos puntos negativos. Si ustedes acumulan menos 350 puntos, son dados de baja parcial para que puedan ir al CETAO, el cual dura 3 semanas. Y para aprobarlo, pues es igual que un módulo ordinario, se necesita más de 60 puntos. Se dice en el protocolo de plagio que el estudiante tiene hasta un año para aprobar, es decir, si dan de baja a un estudiante y lo mandan al CETAO, pero ese estudiante está reprobando el CETAO a cada rato, o sea, no le echa ganas, lo reprueba, ese estudiante tiene un año para aprobar ese curso y si en un año no le echó ganas, no lo aprobó, pues se le da de baja definitiva, ¿sí? Pero si el estudiante va al curso y lo aprueba con 100, con 90, con 80, pues ya lo aprobó y entonces ya tiene que solicitar a Mesa de Servicios la reincorporación
al módulo ordinario. También puede resultar en la destrucción de tu trabajo, es decir, que pues no, o sea, no lo destruyen en cuestión de que, como, por así decirlo, como en las escuelas presenciales, como de que, no sé, me imagino que algunos profesores los rompen o yo qué sé, los tiran a la basura, no lo sé. En este caso, pues simplemente se califica, si es plagio total, se califica con 0. O sea, esa actividad no vale nada, ¿sí? También puede resultar en una acción ilegal, es antiético, ¿ok? Y si después del CETAO el estudiante sigue haciendo plagio, pues entonces ya puede hasta darse de baja definitiva. Y la verdad es que pues sería lamentable, ¿no? Entonces, si ustedes aprenden a citar, a referenciar y a parafrasear, ustedes pueden seguir avanzando con éxito. Pero si ustedes no aprenden estas tres cuestiones que son muy importantes, pues definitivamente en algún momento van a caer en plagio y pueden hasta llegar a caer a este punto de que los manden al CETAO, y la verdad es que no es padre porque eso atrasa su trayectoria, porque mientras su generación está avanzando, los que están en el CETAO, pues ahí están estancados 3 semanas, porque no hacen actividades de módulo ordinario, o sea, la generación avanza y ellos están en baja parcial en lo que les mandan la invitación para el CETAO, en lo que se registran, en lo que ya van y lo cursan. Ok, ya lo pasaron, pero ahora en lo que vuelvo a solicitar que me reincorporen y en lo que me reincorporan, a ver en qué generación me van a acomodar, pues es una pérdida de tiempo, la verdad. Entonces, eh, pues aprendan a hacer sus trabajos originales y de verdad que no van a tener ningún problema. Entonces, pues creo que de mi parte es todo y espero que les haya ayudado un poco esta información. Espero de verdad que mi explicación haya sido clara. Discúlpenme si en algunas cosas como que me confundí, porque la verdad es que eh, suele pasar que uno se confunde con citar a referenciar o con cita y referencia, y pues no, ya lo vimos que la cita es una y la referencia es otra. Entonces eso ténganlo súper claro para que no tengan ningún tipo de confusión y obviamente pues no tengan problemas en sus actividades. Muchos de ustedes ya me conocen, ya saben dónde encontrarme. Igual, como siempre les he reiterado, lean, chicos, lean, traten de hacer un mega esfuerzo por leer, por comprender. De verdad que si ustedes se lo proponen, lo van a lograr. Y de mi parte, pues ya saben que si necesitan apoyo, pues ahí estoy. Igual a veces puedo tardar en responder porque la verdad es que a veces no tengo tanto tiempo por la escuela, pues yo también sigo estudiando. Gracias a Dios, como les comenté, ya soy egresada de prepa línea C, entonces pues ya ahorita estoy en una licenciatura en donde pues, es más tiempo el que se le dedica a una carrera. Entonces, échenle ganas, yo sé que todos ustedes pueden estar hasta este nivel y yo sé que todos somos capaces de aprender de la misma manera. Quizás a unos les cueste un poco más de trabajo que a otros, pero todos tenemos la misma capacidad. Nunca digan yo no puedo, todos podemos. Si se lo proponen, ustedes pueden, ¿sale? Y pues bueno, me despido y muchas gracias por su atención.